Buen día, este es el proyecto integrador 2021. Somos Daniel Traín, Valentina Cházaro, Antonio García, Maximiliano Hoyos y Jaime Contreras del grupo B, octavo semestre, con el doctor asesor, el doctor Arturo Arellano Romero. Y nuestro tema es las complicaciones laringias por intubación y su relación con COVID-19. Índice de la presentación, pues vamos a empezar por la introducción, seguido del equipo de intubación, los principios del cuidado respiratorio, después los factores de riesgo de la lesión laringea y por último las complicaciones de intubación por COVID-19. Primero vamos a empezar con una frase de Hipócrates, es primum non cere, que hace relación a primero no hacer daño. Si no tenemos bien definido qué vamos a hacer para ayudar al paciente o no sabemos cómo hacerlo, hay que desistir y no tomar acción, ya que podemos causar más daño del bien que podemos hacer. Bueno, la intubación endotraqueal es una técnica de apoyo ventilatorio y como todo procedimiento médico, pues requiere de ciertos conocimientos, capacidades manuales para asegurar su eficacia. En el presente documento buscamos hacer una revisión enfocada a las posibles complicaciones asociadas a la práctica de esta técnica. Tenemos la presentación severa de COVID-19, que esta se presenta como disnea, taquipnea, mayor a 30 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menor o igual a 93%, una proporción de presión alveolar de oxígeno en relación al flujo inspiratorio menor a 300 milímetros de mercurio, con infiltrados en más de 50% de los campos pulmonares y una necesidad de ventilación mecánica invasiva. En el personal de intubación presente durante la intubación endotraqueal debe ser limitada para evitar el riesgo de contagios. Solo el primer y segundo operador utilizarán el equipo de protección personal y solo estos entrarán a la habitación con el paciente. Como mínimo, este equipo de protección personal debe incluir un respirador con una calificación de N95 o superior, una bata, guantes y protección para los ojos. El primer operador será el miembro con más alto nivel de experiencia en el manejo de las vías respiratorias y este va a realizar todos los procedimientos que requieren contacto directo con el paciente, como pueden ser la preoxigenación, la intubación endotraqueal y la sujeción del tubo endotraqueal. El segundo operador no entra en contacto directo con el paciente y el tercer y cuarto operador van a monitorear las actividades de este paciente por fuera de la habitación y van a permanecer listos para ponerse el equipo de protección personal en caso de que se presente una vía aérea difícil o un paro cardíaco. En cuanto al equipo que se va a requerir para la intubación, este va a constar de equipamiento disponible en la cabecera del paciente, como puede ser un monitor de electrocardiograma, un oxímetro de pulso, medios para detectar el dióxido de carbono exhalado, un monitoreo de la presión arterial no invasivo. El equipamiento para la intubación sería un laringoscopio, un tubo endotraqueal con balón del tamaño apropiado, un estilete de tubo endotraqueal, una jeringa de aire, una mascarilla del tamaño de con buen sellamiento, vía aérea orofaringea, medios para asegurar el tubo endotraqueal y filtros virales de alta eficacia. En cuanto al equipamiento adicional, puede ser un carro de reanimación cardiopulmonar, un capnógrafo, un carro accesorio para vías respiratorias con equipo para el manejo de vías respiratorias difíciles. En cuanto a los principios del cuidado respiratorio, los pacientes deben ser monitoreados cuidadosamente mediante observación directa y oximetría de pulso. El oxígeno debe complementarse para mantener la saturación de oxígeno de la hemoglobina entre el 90 y el 96%. Decidir si intubar o no es un aspecto crítico del cuidado de pacientes gravemente enfermos con COVID-19. Los médicos deben sospechar los riesgos de la intubación frente al riesgo de un paro respiratorio repentino con una intubación de emergencia caótica que expone al personal a un mayor riesgo de infección. Los signos de esfuerzo respiratorio excesivo, como hipoxemia refractaria a la suplementación con oxígeno y encefalopatía, presagian un paro respiratorio inminente y la necesidad de intubación endotraqueal urgente, así como la ventilación mecánica. No existe un único número o algoritmo que determine la necesidad de intubación y los médicos deben considerar una variedad de factores. Deben hacer que los pacientes despiertos se vuelvan a la posición de decúbito prono mientras respiran altas concentraciones de oxígeno suplementario para mejorar la oxigenación en estos pacientes con COVID-19 en estado grave. Como se muestra en el panel A,
Un problema potencialmente mortal en el cuadro violeta o una combinación de problemas menos graves que están en los cuadros que determinan la necesidad de intubación endotraqueal. Debe hacerse una determinación de la necesidad de esta intubación endotraqueal para la insuficiencia respiratoria relacionada con el COVID-19. En cuanto a una obstrucción inminente de las vías respiratorias, signos de inestabilidad respiratoria, hipoxemia refractaria, hipercapnia o acidemia, así como encefalopatía o protección aérea inadecuada. Las consideraciones adicionales que debemos de tomar en cuenta es si se prevén dificultades en la intubación endotraqueal o si la trayectoria de la enfermedad predice el deterioro. En el panel B, que es el de desreclutamiento pulmonar, se refiere al colapso de los alvéolos y todas las presiones se miden en el circuito del ventilador y se refieren a la presión atmosférica. ARDS denota síndrome de dificultad respiratoria aguda y presión respiratoria final positiva, que es el PEP. Los factores de riesgo de la lesión laringea es la intubación prolongada mayor a 3 días, extubación no planeada, sonda nasogástrica presente, no usar un miorrelajante durante la intubación, la aspiración y la intubación endotraqueal larga mayor a 8 milímetros. Las complicaciones de la intubación tenemos disnea, disfonía, disfagia, sinusitis, globo faríngeo o sensación de cuerpo extraño no dolorosa, traqueomalacia o tráquea colapsada, que se caracteriza por debilidad de la pared y disminución de la luz de la tráquea. Traqueobronquitis, fístula traqueoarterial, fístula traqueoesofágica y neumonía asociada a ventilador. Las complicaciones laringeas son granulomas, inflamación y edema, estenosis laringotraqueal, adhesiones intraritenoideas, parálisis de las cuerdas vocales y ulceración isquémica de la mucosa de la tráquea y cuerdas vocales. En esta imagen podemos observar una bronquioscopía normal en la imagen de la izquierda, comparado con la imagen de la derecha, el cual muestra un edema de las cuerdas vocales. En la siguiente imagen podemos observar una úlcera isquémica en las cuerdas vocales, en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha, una úlcera isquémica de la tráquea, después de una intubación endotraqueal. En esta imagen podemos observar cómo se forman los granulomas en ambas cuerdas vocales después de la intubación endotraqueal. Otra complicación que tenemos por la intubación endotraqueal es la parálisis de las cuerdas vocales. Aunque es una complicación rara, esta se presenta de forma unilateral o bilateral. Las causas de esta parálisis pueden ser por una lesión de la rama anterior del nervio laríngeo recurrente o una luxación del cartílago aritenoides. En esta imagen podemos observar una estenosis traqueal después de una intubación endotraqueal, siendo esta la complicación más frecuente y se asocia a periodos de intubación mayor a 7 días. Es raro que se asocie a periodos de intubación menor a 3 días. Para terminar, tenemos la profilaxis, que en los cuidados del paciente intubado siempre hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: que la faringe y la tráquea siempre van a requerir aspiraciones frecuentes. Las presiones del manguito del tubo endotraqueal deben de mantenerse por debajo de los 25 centímetros de agua. De esta manera vamos a impedir la necrosis de la mucosa traqueal por el proceso de compresión, y la misma presión se debe comprobar varias veces al día. Tomar en cuenta que hay que cambiar la cinta adhesiva o la colocación del tubo orotraqueal, ya sea de una comisura a la otra, para tratar de evitar daño, y las fugas por el tubo, que esto es más que nada una expresión de la pérdida del volumen aportado
Habitualmente se forma un ruido al producirse la fuga faríngea en la inspiración mecánica. Bueno, a manera de conclusión, el enfoque terapéutico continúa en fase de estudio y requiere aún ser bastante personalizado. Esto da lugar a argumentos tanto a favor y en contra de la misma intubación de manera temprana. La técnica y su momento en cuanto a la ventilación del paciente va a variar en cada caso debido a la misma heterogeneidad de la enfermedad. No obstante, es indispensable revisar los puntos mencionados anteriormente para asegurar la mayor eficacia de la misma terapia ventilatoria y asimismo evitar la mayor cantidad de complicaciones posibles. Es todo por nuestra parte. Muchas gracias.